Saludos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos este día a día, lo hacemos con alegría, por supuesto, pero lo vamos a hacer pues hablando de algo que vino a esta vida, nos involucró a todos, y es que sí, estamos hablando de la pandemia y estamos hablando de la COVID-19, y es que todavía tenemos cosas de las que hablar, parece que se acaban, pues no, todavía hay cosas de las que hablar, como por ejemplo, pues vamos a hablar de esos test que se hacen, de la vacuna, de cómo combatir el virus. Pues yo para eso siempre cuento con el mejor de los profesionales. Ya saben que llevamos unos capítulos hablando de esto. ¿Por qué? Porque ¿por dónde comienza el virus? Pues por la boca. Yo creo que si tenemos que hablar de boca, pues tenemos que hablar con Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros, y que le damos la bienvenida. Ambrosio, bienvenido. Pues un placer, Miriam, como siempre. Bienvenido y bien equipado, porque yo no sé si la gente lo está viendo, pero hoy tenemos célula, tenemos virus, tenemos todo, para que la gente lo pueda ver de forma visual, que a mí me encanta cómo lo hace, y lo pueda entender, porque de lo que se trata es de entenderlo, porque la información nos hace responsables, fíjate. Sí, es así, es así. Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, como son los test rápidos. Vamos a hablar de los test rápidos porque es muy interesante, y en la próxima sesión hablaremos de las vacunas, que también están muy de moda, a ver qué vacuna me pongo, cuántas hay, etcétera. Hoy vamos a hablar de los test y especialmente de los test rápidos. Concretamente vamos a incidir más en uno que se hace con saliva, simplemente se hace con saliva. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. En 10 minutos está hecho. En 10 minutos está hecho y no tienen que pincharte para sacar sangre. Ni que ponerte el odioso bastoncillo. El odioso bastoncillo, que es molestísimo. No, no, no. Solamente tienes que derramar saliva. Y nosotros lo hacemos ya en nuestra clínica, porque, como sabes, yo soy médico y lo puedo hacer. Solamente lo pueden hacer los doctores. Sí, de momento sí. A lo mejor algún día pues se hacen en farmacias, o la colocación de la vacuna también, etcétera. Pero de momento lo hacemos en mi clínica privada, y además durante este mes y el que viene será una prueba gratuita, porque lo que pretendemos es aportar cosas para cortar la cadena epidemiológica, porque Exacto. Viene como una tsunami. Es tremendo lo que está pasando en España, y hemos pasado ya la cantidad de enfermos, la cantidad de infectados que tenía Inglaterra, que estaba a tope. Pues no, ya le hemos superado Inglaterra. Entonces lo vamos a hacer en nuestra clínica, en nuestra aportación a la lucha contra el virus. En nuestra clínica vamos a realizar los test rápidos de saliva gratuitos durante el mes de febrero a todos nuestros pacientes que lo soliciten, y es nuestra aportación a la lucha contra la infección por coronavirus. Y yo, que soy una envidiosa y que lo quiero probar todo, he dicho, pues yo quiero probar esto. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, ¿sabes? Lo que pasa es que antes yo quería dar unos datos. Sí, pero va a tardar un poco la prueba en hacerse. ¿Preferimos hacérnosla para que vaya dando los resultados, o empezamos con el tema? Empezamos, bueno, vamos a hacerla. Mira, lo primero que vas a hacer es depositar aquí, Miriam, saliva. Ay, ¿qué? Hasta la marca. ¿Así de sencillo? Así de sencillo, fíjate. No tiene ninguna contraindicación, y yo lo primero que hago, de todas maneras, vamos, como es necesario para hacer cualquier examen complementario, es entregarte un consentimiento informado que recibe todo paciente antes de hacerte la prueba, si no te importa. Nada, hombre, faltaría más. Entonces, nada, esto lo leemos tranquilamente, vemos que estamos de acuerdo, yo tal, doña, ¿pongo mi nombre? No, ya está puesto. Mira, sí está puesto, pues nada, una firma. Bien, nada más. Ya está, firmamos ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces podemos pasar a la realización de la prueba. Bueno, es un test que se realiza con oro coloidal hipersensible, estupendo. Entonces aquí lleva una sustancia que se tiene que mezclar con tu saliva. Tu saliva tiene que ser la misma cantidad del líquido que hay ahí, ¿no? Aproximadamente, sí. Entonces, el doble de lo que hay. Sí, el doble de lo que hay, exacto. Y vas derramando ahí. Mientras tú vas dándole al tema. Yo voy explicando cómo es el virus. La mejor manera de combatir algo es conocer. Conoce a tu enemigo.
lo decía ya Julio César, tienes que conocer a tu enemigo para poder vencerlo, si no, nunca llegarás a vencerlo. Y si no lo conoces, le tendrás miedo. Si lo conoces, no le tendrás miedo y te enfrentarás con él. Miren qué partícula de virus, es una pelota que he conseguido. Pero está muy bien, porque está abierta para saber su contenido. El virus, como ya lo hemos dicho otras veces, tiene una membrana de grasa, por eso hay que lavarse las manos, porque el jabón destruye esa membrana y entonces el virus se inactiva completamente. Dentro el virus tiene el ARN, es un virus ARN, para poder contagiar, y tiene, fíjese que tiene una serie de colorines fuera, parece una corona, y esta membrana de grasa está atravesada por proteínas, por distintos tipos de proteína, la proteína A, la proteína M, la proteína S, que la proteína S en la superficie es la que engancha, es curioso porque engancha cuando somos infectados por un individuo que tiene la enfermedad, el virus pasa con las gotitas de Flige, dentro de esas gotitas pequeñitas, unas son más grandes que caen al suelo y otras son más pequeñas que quedan en forma de aerosol, el aerosol bien, pero el virus va dentro de esas gotitas y está protegido por esas gotitas que son gotitas de mucina, de saliva, son gotitas de saliva que lanzamos cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos, Por lo tanto, abrir los karaokes fue una mala solución. Se cerraron los parques después del confinamiento y se abrieron los karaokes. ¿Ustedes lo entienden? No. Bueno, pues esto fue lo que pasó. Al cantar o hablar, simplemente hablar o gritar, salen esas gotitas por la boca, porque el virus lo que infecta son las vías aéreas, sobre todo, infecta otros tejidos, pero las vías aéreas también. Salen las gotitas por la boca y las más pequeñas quedan en suspensión, y son las más peligrosas, porque el virus está protegido por la gotícula, pero en cuanto llega a la boca o a la nariz, enseguida se engancha a las células más superficiales que son epiteliales, y lo hace a través de esas proteínas, que es la proteína S. No sé si se puede ver aquí, pero si ampliamos más la imagen, veremos que hay como unas pequeñísimas proteínas que lo que hacen es enganchar en la célula humana. Se engancha no hay proporción, es decir, a ver, la célula humana es muchísimo más grande que el virus, pero yo necesito ampliar la imagen del virus para saber qué tiene aquí. Por lo tanto, el virus necesita de un una enganche, célula. engancharse, y la proteína S, o sea, 3 moléculas de proteína S se acoplan al receptor específico que tiene la célula epitelial, y entonces transfiere el ARN que tiene dentro, se transforma por una enzima en ADN, y entonces infecta la célula humana. Este es el núcleo de la célula humana. Bien, el entender esto es por una razón muy sencilla, para poder entender los test que existen. El test más común, el más conocido, es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR famosa. Tienen que quitarte sangre, extraerte sangre, es un test lento y caro. Entonces, hay otras formas de detectar el virus, de detectarlo en saliva, o mediante el bastoncillo, haciendo un frotis de la mucosa más superficial. Bien, todo eso hace que tú puedas detectar proteínas del virus, ¿vale? Bien, por ejemplo, tenemos ese tipo de proteínas que ya he citado antes, pero hay una muy específica que está dentro, que está aquí dentro, que es esta, que es la proteína, es la proteína que voy a intentar detectar en saliva, en ti, por ejemplo. Bien, ya tenemos esto, ahora vamos a seguir con la prueba del test, ¿vale? Vale. Desenrosco esto. Ahora es importante mezclarlo, se agita muy bien. Y a partir de este momento
vamos a sacar una plantilla, que es donde se va a depositar unas gotas, pocas gotas de la mezcla que tengo aquí. Y lo hacemos me van a permitir. Es que el virus se detecta en saliva, pero lo que yo voy a detectar es una proteína muy concreta. ¿Es una proteína? Sí, es una proteína que es la proteína N, que es la que va aquí dentro, la que está en la nucleocápside, la que va pegada al ARN del virus. Esta es la proteína que yo voy a detectar en saliva, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago? Pues muy sencillo. Una vez que esto ya lo he mezclado, ahora cojo unas gotas, 3 o 4 gotas, no más, y las coloco en este soporte especial. A ver si se ve, yo creo que sí, lo levantamos un poco, Ambrosio, lo ahí lo ve poquito. la gente. Ahora se ve, es un soporte especial. ¿Como un predictor? Pues algo parecido. Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Entonces ponemos aquí 1, 2, 3, 4 gotitas y lo dejamos en una superficie lisa. Plana completa. ¿Ahí lo vamos a dejar durante cuánto tiempo? 10 minutos. Vale, pues como 10-15 minutos. Como a nosotros nos quedan cosas por hablar. Claro. Miramos el reloj. Voy a seguir exactamente, miro el reloj, son -5 y hay 5 en punto, vamos a hacer la lectura. Lo miramos, sí. Exacto. Que eres positiva quiere decir que tienes el virus, tienes el virus en la saliva, está en la sangre, está en otros en tejidos, ya he dicho, en los tejidos epiteliales de la porción más craneal del aparato respiratorio. ¿Y cómo se manifiesta en el aparatito? En el aparatito me va a dar unos indicadores. Unos indicadores, exacto. ¿no? Sí, tiene, ¿que luego explicaremos? Que luego explicaremos, sí. Si aparecen 2 rayitas es que tienes el virus, Miriam. Y tenemos que salir todos corriendo. Si no tienes, si tienes una rayita de indicador es que no tienes el virus. Y si te dice que lo tienes, tiene una sensibilidad del 100% este test. Y la enorme ventaja, repito, de que no tienes que sacar sangre ni meter bastoncillos por la nariz que te llegan al cerebro, no, o casi. Entonces, si saliera positivo, Miriam, préstame atención, tendrías que consultar con tu médico de cabecera y él te dirá los pasos a seguir. Que sale negativo, pues yo te daré un certificado diciendo que el profesor Bermejo certifica que tú hoy no tienes el virus, ¿de acuerdo? Una cosa, cuando piden, por ejemplo, a la hora de viajar una PCR, ¿esto me serviría? Esto no te sirve. No me serviría. No te sirve porque paradójicamente todavía no está implantado. Este test de saliva concretamente acaba de llegar a España. Este test es para saber en este momento si para soy saber positiva, si tienes positiva. Es una manera de sí. rápida y eficaz. Si dice que no lo tienes, es que o no lo tienes el virus o ya has pasado la fase de infectividad, donde la carga viral es muy baja y a lo mejor no lo detecta. Pero bueno, pero eso quiere decir que puedo estar en la calle. Eso quiere decir que puedes estar en la calle porque hoy, en este momento, tú no eres infectante, ¿de acuerdo? Exacto. Ahora, si te infectas mañana, pues tendrán que pasar las 48 horas hasta que se inicien esos pequeños síntomas de los que hablaremos otro día. Bien. Exacto. Entonces, ¿qué estoy detectando ahora? Pues estoy detectando una proteína. Una proteína que está aquí dentro del virus. Hay otras proteínas de membrana, pero no son las que detecta el virus. Luego, otra cosa muy importante es que una vez que el sujeto está en contacto con el virus, tiene una respuesta inmunológica, es decir, se va a defender, nuestro organismo se va a defender. Muy importante, porque ¿cómo se defiende? Claro, se defiende también creando anticuerpos. Células de tu sistema inmunológico producen anticuerpos y entonces esos anticuerpos van dirigidos a determinadas proteínas. Son anticuerpos IgG, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un IgG. Aquí tengo pues un IgM, que son anticuerpos que se producen más tarde. Pero una vez que esos anticuerpos se han enganchado al virus, lo están señalizando para que otras células del sistema inmunológico vengan y lo destruyan. Es decir,
un virus con anticuerpos encima prácticamente está perdido. Vamos a por él con nuestras defensas. Lo que pasa es que producimos pocos anticuerpos porque el virus es muy superficial, ataca a las células muy superficialmente. Para producir más anticuerpos, por eso vienen las vacunas, y porque las vacunas, al penetrar en el interior, hacen que haya una respuesta de anticuerpos. Exacto. No sabemos cuánto van a durar, puede que 1 año aproximadamente, más o menos como la vacuna de la gripe. Que cada año te la tienes que renovar, que será lo que suceda más probablemente. Y tampoco sabemos, Ambrosio, porque hay una gente que ese virus no llega a infectar. El virus puede que no... estés en contacto con él y no... en realidad, una vez que entra en contacto contigo, lo más probable es que te infectes. Otra cosa es que crees síntomas contra él. Exacto. Puede que seas asintomático, y en ese caso, si eres asintomático, no te enteras que tienes la enfermedad, y hay un par de días ahí donde tú resultas infectante sin saber que estás infectado, pero infectado estás, claro, si no, no puedes contagiar. Exacto. ¿Entendido? Es decir, el virus te contagia y estás contagiado, pero sin síntomas. Puede ser que esa fase de no tener síntomas dure 2 días o dure toda la evolución de la enfermedad hasta que desaparece el virus. De manera que el test que estamos analizando es un test interesante porque me permite saber si tienes el virus. Si lo detecta, es que lo tienes seguro. Si no lo detectan, pueden pasar esas 2 cosas. O no lo tienes, o no estás en una fase de replicación rápida. ¿Y cuándo sería conveniente hacerlo? Por ejemplo, yo hoy estoy con una persona que me doy cuenta que tiene el virus y estoy hoy mismo en contacto. ¿Me esperaría 48 horas para hacérmelo o me lo puedo hacer en el mismo momento? Te lo puedes hacer en el momento en que lo tengas. En el momento en el que yo sepa que está en contacto con el virus, me lo hago. El ideal es que no pase mucho tiempo desde el primer contacto, pero ante una duda de un contacto con un familiar o con un amigo, tienes que hacerte un test rápido. Estos son test rápidos. Hay otros test rápidos que detectan otras proteínas, pero a mí el que más me gusta es porque no me tienen que pinchar y no tienen que hacerme judiadas de meterme por la nariz bastoncillos. Y en 10 minutos se sabe. En 10 minutos se sabe. Erradicaría muchas fases de contagio del virus. Se trata de cortar la enfermedad. Una vez que tú eres positiva, si quieres viajar, pues te tendrás que hacer una PCR, que es lo que te exigen. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero lo que tienes que hacer es aislarte en tu casa, comunicar al médico lo que ha pasado, que el test de saliva te ha salido positivo, y luego aislarte durante 15 días. Y si tienes algún síntoma muy elemental, pues te tomas tu paracetamol y no te mueves ni entras en contacto con nadie hasta que no pasen 15 días. Exacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos cortando la cadena epidemiológica con estos test rápidos. ¿De acuerdo? El tema... Todavía no han pasado los días. No han pasado. Sabes que estamos aquí con tantas ganas de saber lo que ha pasado. Hay otros test que no son tan rápidos, que son test que lo que detectan son anticuerpos o antígenos en sangre, cuantificando la cantidad de anticuerpos que tienes. Sí, ese ya te dice eso, la cantidad de anticuerpos que tienes. Se utilizan para saber qué respuesta tiene el sujeto después de haberle inyectado la vacuna. A ver si tiene mucha respuesta, poca respuesta, que también depende mucho del individuo y del sujeto, de la capacidad de respuesta inmunológica que tengas contra el virus. ¿De acuerdo? Y esto es, digamos, lo más importante que hay. El test, el patrón oro que llamamos, es la PCR, pero es cara, es lenta y hay que hacer una extracción con bastoncillo de fosas nasales o de faringe también. ¿De acuerdo? Después están los test inmunológicos, que son los lentos, los que cuantifican cuánto virus tienes o cuántos anticuerpos tienes, el nivel de anticuerpos, las tasas, pero también son lentos y más caros. Y estos test rápidos lo que hacen es saber si tienes el virus o no lo tienes. Eso es lo en saliva, mejor. por sí, porque se elimina por la saliva, porque por vías aéreas y por saliva también. Y eso es lo que vamos a ver. Dentro
de 3 minutos. ¡Ay, 3 minutitos ya! Nos quedan diapositivas por ver. Sí, podemos resumir todo esto que estoy diciendo en una diapositiva pues que expresa claramente pues lo que está sucediendo. No, la anterior, porque esto es la noticia, esta la vamos a dejar para el final. La noticia, esta es, mascarillas y ventilar estancias mientras no llegue la vacuna siguen siendo los procedimientos más eficaces para prevenir la infección por esta enfermedad. La PCR, el patrón oro, analizado en frotis nasofaringeo, es el patrón oro porque detecta el genoma del virus, es cara y lenta, y los test rápidos de antígenos virales son iguales, ideales para la atención de la enfermedad. Entre ellos destaca este test, el test de antígeno N, el antígeno que va pegadito al ARN del virus, y esto se hace en saliva. Y estamos dispuestos a contribuir y ayudar a que la cadena epidemiológica termine. Y vamos a la última diapositiva, la noticia. Fíjate, es muy interesante porque está relacionada también con esto de los test. Hay perros que detectan la infección en el aliento del paciente. Fíjate. igual que detectan en el aliento del paciente el cáncer de pulmón. También. Pero fíjate en estos nuevos sensores, cómo avanza la tecnología a una velocidad increíble. Hay nuevos sensores de grafeno en unos microchips que detectan la infección en el aliento instantáneamente, y están desarrollados pues en Estados Unidos por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Esto es genial, sobre todo porque quitaríamos el tema de las pistolitas de la temperatura. Tú lo detectas enseguida, sopla aquí y enseguida te va a encerrarte, a tu casa. Pero estás cortando la cadena epidemiológica. Este es el futuro. Todavía no han llegado aquí ni los perros ni los chips de grafeno. Todavía no. Pero es el futuro inmediato. Es muy interesante. Yo no me puedo resistir. Yo tampoco, Ambrosio. Necesito saberlo. Mira. Vamos a explicarlo para que la gente lo vea. Hay dos letras aquí. La letra es un medidor muy sensible. Y hay dos letras, una C y una T. Si aparece una raya en la C... A ver, ahora si le damos la vuelta lo vemos. Sí. A ver, ven ese color. Eso. Pues en ese colorcito aparece una raya en la C, y si aparece otra raya en la T, entonces es que tienes la infección, y no la tienes, Miriam. ¡Ay, qué bien! ¡Qué contenta! Ahora estoy en ese momento en el que sé que estoy sana. No puedo darte un abrazo, pero no la tienes. Y lo que sí hacemos una vez que no se detecta el virus es dar un certificado al paciente, por lo menos sabe, que no tiene el virus. Diga, pues aquí, Ambrosio Bermejo Fenoy, doctor en medicina, catedrático de universidad, certifica que se ha realizado la prueba de antígenos en saliva para detectar COVID-19 a doña Miriam Quesada, Cartagena. El resultado ha sido negativo, y esto pues yo lo firmo, y evidentemente... Yo me lo quedo, y cuando hagamos unos cuantos programas más de aquí a unos años, que seguiremos estando aquí en el mismo sitio, yo lo sacaré y te diré, Ambrosio, ¿recuerdas aquel día cuando yo fui negativo? Pero nunca hemos estado tan contentos de que nos pongan un negativo. Pero fíjate qué fácil es, qué rápido es, y sobre todo no he tenido que pincharte el dedo o hacer una extracción de sangre o meter Pero la son las cosas que los ciudadanos de a pie no sabemos. Claro, pero necesitamos saber, porque así de sencillo podría ser que fuésemos y nos hiciéramos un test de antígenos, ¿lo he dicho bien? Test de antígenos, a la salida test rápido de N, antígenos, del antígeno N concretamente, pero eso es una cosa técnica que no necesitamos. Ya me he aprendido, Sí. Para finalizar, me gustaría proyectar la imagen de este doctor, el Karl Flige. Él descubrió a finales del siglo XIX que la tuberculosis se transmitía por gotitas de saliva, pero el sarampión también, y la varicela también. No llegó a hablar de los aerosoles, que son las gotitas pequeñísimas donde se transmite fundamentalmente el virus, pero a él le debemos,
favor, un homenaje, porque él fue el que describió. Luego ya se han descrito los aerosoles, que son la principal preocupación. Por eso no olvidemos los aerosoles. La última imagen que verán es una imagen de un aerosol alrededor de un sujeto enfermo. Ese aerosol permanece en suspensión y cuando el enfermo se va, se contagian los que pasen por allí. Se pueden contagiar. Lo que pasa es que tiene una vida limitada el aerosol, las gotitas terminan por desaparecer, por romperse y el virus no sobrevive. Pero hay que hacerle un homenaje a este hombre que descubrió que en las gotículas grandes, por eso se llaman gotículas de Flügge, se contagiaban las enfermedades. Él lógicamente no pudo ni detectar ni prever pues que los aerosoles iban a ser capaces de transmitir el virus, el SARS-2. Bueno, hoy es un día importante porque hemos hablado de estos test rápidos que, no sé, igual digo las llamadas. Sí, para... son los que hay que hacer, los que están haciendo en el mundo civilizado, y hay que hacer muchos, y hay que hacer todos los días. Test masivos. Yo ayer ya empecé a hacer, hice dos, en dos pacientes que me lo solicitaron, y anteayer hice dos en un matrimonio que también me lo solicitó. Me lo solicitó y además yo regalo el test y a los pacientes a los pacientes durante este mes y el que viene. A ver, no es una oferta, es una contribución a romper la cadena epidemiológica de este maldito virus que nos está complicando la vida a todos. Por lo tanto, los pacientes de la clínica de Ambrosio Bermejo Fenoy, este mes si acuden y piden ese test, lo tienen de forma gratuita. Y en febrero también. Y lo que necesiten de explicaciones, pues yo estoy dispuesto y estoy a su servicio total. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Pues dicho esto, Ambrosio, me ha quedado bastante claro, pero tengo más preguntas de la COVID-19 que me las voy a guardar para el programa siguiente porque vamos a hablar de vacunas. Sí, vamos a hablar de vacunas. Y vamos a ganarle el órdago a los negacionistas. Sí, totalmente. ¿Te parece? Sí, por favor, los negacionistas, ni agua. Cero. Nosotros no le damos ni agua, cero. Está muriendo la gente. ¿Cómo es posible? Están muriendo miles y miles de personas. Por favor, no me nieguen que el virus existe y cosas Exacto. de estas. La ignorancia es peor que la maldad. Miriam, te lo he dicho muchas veces. La ignorancia hace morir a mucha gente, claro. Y en este caso más. Pues dicho eso, nosotros nos vamos a despedirnos, pero no despedirnos Ambrosio y yo, porque me voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Pues seguimos en Día a Día y voy a despedir el programa porque no van a haber más entrevistas, lo voy a hacer con un reportaje, con un documental que viene de la mano de Oxizonia. ¿Se acuerdan de lo que era Oxizonia? Pues esa organización, esa fundación que se dedicaba a la reforestación del Amazonas, ¿no? Que aboga por la reforestación del Amazonas y sobre todo la educación, ¿no? Educarnos en por qué es tan importante mantener nuestras zonas verdes y exactamente el pulmón del mundo que es el Amazonas. Pues ellos nos mandaron hace mucho tiempo un documental que se llama Payerama. Yo creo que lo hemos puesto alguna que otra vez, pero a nosotros nos gusta tanto porque estamos en un momento en el que tenemos que darle tanta importancia, pues ese mantenimiento del planeta, ¿no? También de la salud, por supuesto, y con toda la que está cayendo y con ese 2030 por delante, que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y todas esas cosas, creo que venía muy a cuento comenzar este lunes recordando la importancia que tiene pues el Amazonas, y para ello el documental de Payerama nos ayuda a ello. ¿Quieren verlo? Pues no se vayan, les dejo con él y yo mañana les veo aquí en Teleelch en Día a Día.